Ahorita lo hacemos, mi querida María Andrea, pero tranquila, lo tenemos en cuenta. Seguimos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Abrazo para todos los televidentes que nos acompañan a través del canal Cosmovisión. Estamos en directo y, por supuesto, la retransmisión a partir de las 9 de la noche por Telemedellín. Nos acompañan en estos momentos Mariana Pérez, directora de proyectos. Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? están? Bienvenida a la primera mesa de opinión. Y el señor John Alexander Sierra, coordinador ambiental, para hablar del tema de calidad del aire. Señor ¿Cómo están? Sierra, quien pueda, bienvenidos. Y mire, José, les hicimos una invitación muy especial porque justo Medellín y Bogotá, por este mes, incluso esta semana, acabaron de pasar por una contingencia ambiental fuerte. Las dos ciudades, la capital, al punto de tener estaciones en rojo, tener que decretar obligatorio el tapabocas para la movilidad en el transporte público masivo, así como recomendarlo para los espacios públicos de uso frecuente, y Medellín pues acaba también de pasar por ese episodio de calidad del aire en el que de manera muy sucinta se volvió a hablar, bueno, pico y placa, no pico y placa, en este momento ya no hay vías exentas para el pico y placa y cada vez hay más medidas restrictivas. Hoy John Alexander y Mariana están aquí para explicarnos un poquito por qué se están dando esas, entre comillas, crisis ambientales, crisis en el aire dos veces al año, cada año. John, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación nuevamente. Digamos que hay varias condiciones y tipologías que hacen de que la calidad del aire sea afectada en esos episodios. No solo, pues como ya lo dijiste, no solo en la capital del país, sino en nuestra ciudad también. Inclusive hay otras ciudades. Lo que pasa es que de pronto los niveles de la calidad de la información con la cual cuentan las dos ciudades de pronto permite identificar esas condiciones de pronto de empobrecimiento de la calidad del aire. Entonces, eso es lo primero que hay que decir, que son las mejores, digamos, los sistemas de vigilancia que tiene el país, entonces por ende tienen una mejor información para transmitirle a la gente. Que eso es lo que han querido, digámoslo, los diferentes entes, digámoslo, o corporaciones ambientales de las ciudades, que las personas puedan tener el acceso a esa información, ellas mismas puedan tener la capacidad hasta de decidir si voy a hacer ejercicio en la mañana o si lo hago en la tarde o si por estas épocas no lo hago, si restringo movilidad por alguna u otra condición. Digamos lo que eso es lo primero que hay que decir, una buena información. Ya lo segundo, digamos lo que sí, digamos lo que eso no es nuevo, digamos lo que ahora se ha venido acrecentando porque obviamente el tráfico o digamos el flujo vehicular aumenta. Cada vez, digamos, lo que las ciudades se ven obviamente expuestas y más, digámoslo, se ve como ese estrés de diferentes condiciones, crecimiento poblacional, digámoslo, de cierta manera desorganizada y factores obviamente como nuevas fuentes, a pesar de que hay sectores donde hay protección en el aire, digámoslo que no es suficiente de todas maneras. Entonces, eso es algo que se da por una condición de cambio de estación, por eso se marca en uno a principio, digámoslo como en el primer trimestre, y el otro también por allá llegando octubre, noviembre. John, usted acaba de decir algo de las fuentes y me voy a remitir a eso. ¿Cuáles son las fuentes contaminantes que tenemos en Medellín y Bogotá y en esas ciudades que todavía no tienen ese buen sistema de monitoreo? Digamos que por lo general, digamos lo que normalmente cuando se hacen los estudios de inventarios de emisiones, los cuales, digámoslo, las corporaciones hacen ese tipo de estudios, se encuentran lo que llaman las fuentes móviles, que son las fuentes vehiculares, y también están las fuentes fijas, que son las que están asociadas al proceso de la industria. Pero hay otra serie de fuentes que obviamente en esos estudios no se tocan tanto, que son, por ejemplo, fuentes de área, donde hay procesos que se generan de movimiento de material particulado proveniente de zonas donde hay zonas áridas, donde han habido procesos de deposición de material y con el viento vuelve y se resuspende, entonces esas se configuran como fuentes de área. Y otros tipos de fuentes que ya son sitios de almacenamiento de combustibles y otras así. Entonces, esas son básicamente las fuentes que hacen aporte a que la calidad del aire vaya, digámoslo, empobreciéndose, más las propias actividades que hacemos nosotros en nuestro hogar, de cierta manera, en algo también tiene esa incidencia. ¿Por qué hay dos vasitos al frente de ustedes en este momento? ¿Qué son esos dos vasos? Bueno, porque hay una explicación muy sencilla con la referencia al aire.
y es que el agua es un recurso que yo puedo decidir si la tomo o no lo tomo. Es decir, yo veo dos condiciones de agua y veo que una puede ser consumible sin saber su caracterización como tal, pero veo otra y decido no tomarla porque la veo contaminada. Yo con el aire no puedo hacer eso. Yo el aire debo de respirarlo donde esté. Entonces es donde tenemos que tomar iniciativas que podamos elegir cómo hacer para remover o descargar esos contaminantes que ya están en ese espacio o en ese aire. Johnny y Mariana, ustedes me pueden explicar, ustedes que manejan el tema y son los expertos, siempre se nos dijo, por lo menos en los últimos años se ha dicho que en Medellín las dos contingencias ambientales se presentan en alguna medida, pues uno por la densamente poblado que está el valle y porque estamos rodeados de montañas. ¿Por qué estamos viviendo en esta ocasión la misma situación y quizás más marcada en Bogotá, que es una meseta, que está abierta y demás? Porque entonces ahí como que los argumentos que se habían dado para Medellín como que no aplicarían tanto en Bogotá. Es una ciudad mucho más grande, pero no tan densamente poblada. Digamos que en este caso, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, porque como lo dijiste ahorita, él es considerado un cañón o un valle estrecho, ¿cierto? Las medidas que tenemos es que digámoslo, como de una montaña a otra, por decirlo así, hay aproximadamente 1 kilómetro. Entonces eso hace que de cierta manera se vuelva un foco donde cuando, por ejemplo, hagamos la analogía de ponerle una tapa, él no tiene esa capacidad de hacer ese intercambio en las diferentes fases que tenemos de las capas de aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se concentra y acá se marca más eso. Eso es un fenómeno que llama inversión térmica y lo que hace es que genera como ese tipo de nubosidad que no permite que haya ese tipo de intercambio. Eso genera otra serie de condiciones que son, por ejemplo, estabilidad atmosférica. Si hay una estabilidad atmosférica, entonces la parte de, digamos, lo que son el flujo del viento, condiciones de radiación, hace que obviamente esas condiciones de cierta manera se pausen o disminuyan. Entonces ese intercambio y esos efectos que hacen ellas en el contaminante se disminuyen y ya obviamente las condiciones van aumentando. Pero cuando vamos a hablar de Bogotá, y si podemos hablar de otras ciudades, también Cali también puede presentar la misma condición, Pereira también la ha presentado, digamos lo que es por ese mismo, porque cuando están en esos periodos de transición, esas condiciones de estabilidad atmosférica también les presenta a ellos. No en la misma capacidad o la misma característica que a nosotros, pero a ellos también, entonces también de cierta manera se enmarca esa condición. Eso es esa condición que se genera. Una estanqueidad, entonces de cierta manera todos esos procesos se disminuyen. Entonces ahí donde vemos acumulación en la atmósfera que se marca más en unas épocas que en otras. ¿Qué tan efectivas son las medidas restrictivas, por ejemplo, de la movilidad para solucionar ese problema de la contingencia ambiental? Digamos que hay varias cosas como para mí la efectividad. Hay veces, por ejemplo, han tomado la decisión de los días sin carro, ¿cierto? Y vemos que las condiciones no cambian o no mejoran mucho. Es que no necesariamente tiene que ver, obviamente, por las condiciones que lo están emitiendo. Porque hay veces pueden haber la misma condición, pero si hay un fenómeno de transporte que venga desde otra parte, como nos lo han presentado, de hecho, pues ya nos están avisando que de aquí a unos meses vienen otra vez las llamadas arenas del Sahara. Entonces, esos son esos aires intercontinentales. Entonces, si tenemos un fenómeno de esos, no va a haber una condición que nos vaya a presentar un mejor indicador. Pero obviamente sabemos de que si uno restringe movilidad, de cierta manera está restringiendo las fuentes emisoras. Es como, por ejemplo, también las medidas que adoptan de disminuir o de restringir algunas operaciones a alguna industria que emite cierta cantidad. Es en esa misma condición. De cierta manera lo que están haciendo es minimizando esa carga que puedan emitir ellos sobre esos instantes. Pero para usted evidenciarlo, tiene que ser que se conjuguen otra serie de condiciones para que obviamente se puedan ver esos indicadores. Pero esa, digamos, lo que es una solución que obviamente impacta no solo, puede ser que bajo esa condición impacta algo el medio ambiente, pero de pronto la parte del impacto social de pronto no se analiza mucho, lo que puede afectar a las personas que dependen de una actividad económica que les restrinja la operación o a las personas que dependen de la movilidad para hacer su actividad económica, esa parte no se ha evaluado. Entonces, digamos lo que
Todo tiene sus contras. Digamos, la parte ambiental, eso es como los grandes retos, que siempre cuando se busca mitigar de alguna forma, siempre aparece otro efecto, como de cierta manera contrarrestando como su eficacia. Mariana, a través del área metropolitana tienen el programa que es el CIATA, que coordina varias de las estaciones de medición del aire. Usted, como directora de varios proyectos, ¿realmente estas estaciones en qué le aportan para poder tomar medidas a la ciudad y que nos podamos cuidar del tema respiratorio? Porque usted da un ejemplo muy potente y es que nosotros no podemos elegir el aire que respiramos. Bueno, hablando de la función que hace esta entidad, Sí. es demasiado importante generar diagnóstico antes de cualquier solución, porque el diagnóstico es lo que me permite a mí saber cómo llegar a dicha solución. Hablemos con otro ejemplo, ¿qué hace un médico antes de ejercer o mandar un tratamiento a una persona que está enferma? Hace una evaluación y hace un diagnóstico. Cuando hacemos ese diagnóstico es muy importante evaluar ciertas condiciones y esa entidad lo hace muy bien. Pero, ¿dónde está el tratamiento que hay que realizarle a esta persona o a este ser que está enfermo? Entonces ya es donde viene como complemento algunas alternativas, como lo somos nosotros, que hacemos proyectos en el cual emitimos o generamos otras alternativas, vuelvo y digo la palabra, como de solución. De solución. No, espera un momentico, Sí, Andrea, señor. ya vamos. Llega en un segundo, Mariana, John, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos para que nos comente de qué se tratan los proyectos. Ya ven. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. La calidad del aire es un aspecto que nos preocupa a todos en el país y, por supuesto, en el Valle de Aburrá. Ahora sí, qué pena, Sierra, haberle No. interrumpido la pregunta, pero No. teníamos una pausa urgente. José, y la pregunta era, ¿qué proyectos se pueden presentar como alternativas para lo que se está diagnosticando por medio de ese CIATA? Vuelvo a hacer el ejemplo que hice con el agua. Por favor. Cuando evaluamos cómo tratan el agua, vemos que en la mayoría de ciudades encontramos una planta de tratamiento de agua. Sí. ¿Qué hacen ellos? Una porción de agua de este recurso que fue contaminado, le remueven esos contaminantes y lo entregan mucho más limpio. Pero no hay plantas de tratamiento de No aire. hay cómo filtrar el aire como tal. Exacto. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos plantas de tratamiento de aire. ¿Qué buscamos implementar en cada ciudad? Estos dispositivos y esta tecnología que se llama captura directa de aire. Lo que hace es descargar de la atmósfera los contaminantes que ya fueron emitidos previamente. Cuando hacemos esto se trata por medio de volúmenes específicos por accesorios como lo son ventiladores, que se encargan de captar todo el tiempo un volumen de aire y procesarlo por diferentes mecanismos, que son filtros sólidos, pues algunos son líquidos también, plasmáticos y hasta utilizan energía. Eso querría decir, Mariana, ¿es posible pensar en limpiar el aire, por ejemplo, de ciudades como Medellín, como Envigado, ciudades que hacen parte del área metropolitana del Valle de Aburrá? Sí, las plantas, como también funcionan las plantas de tratamiento de agua, se basan en limpiar una porción. No es que yo implemente una planta de tratamiento de aire, como es el caso actual del municipio de Girardota, que tiene su planta de tratamiento de agua y ya limpió todo el municipio. No, es por porciones de aire. Pero sí se implementan diversas durante todo los kilómetros que pues, tiene su área, el municipio, es mucho más el volumen de tratamiento de lo que está haciendo. O sea, que es posible tener un impacto mayor en ese aire que se está respirando. Sí, claramente sí. ¿Cómo funcionan? Las plantas DAC, que son las tecnologías DAC, es una tecnología muy relativamente nueva. Está implementada o creada desde 1999, pero apenas fue implementada hace 5 años. En el mundo hay 20 plantas de tratamiento de aire con tecnología DAC. Una es la nuestra, que está aquí en Colombia, y básicamente lo que hace es que por medio de unos ventiladores succiona aire y lo pasa a un mecanismo. Ese mecanismo le va a remover o retener todas las partículas, los gases, porque nosotros también tratamos gases, no solamente material particulado, y los retiene en algún lugar de su mecanismo. Posteriormente, pues sale un aire con menor concentración y hay que buscar qué hacer con eso que yo retuve, porque no puedo hacer una solución y Sí, no haciendo puede recoger otro. aquí para soltarlo en otro lado. Exactamente. Total, no seas absolutamente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros transformamos eso en materia prima ecosostenible porque hacemos materiales de construcción. Eso es como básicamente Lo vuelve un grupo más sólido para construcción.
Bueno, Mariana Pérez, John Alexander Sierra, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Ha sido todo un placer tenerlos acá y conocer las diferentes alternativas de un problema que definitivamente necesitamos tener o darle solución en la ciudad de Medellín. ¿Cómo se sintieron? Súper. Muy Sí. bien. Yo me asusté cuando vi el tarrito de agua medio sucio. Yo iba a decir, muchachos, por favor, hay que cambiarlo. Pero me encantó el ejemplo. El agua, se sabe qué se puede tomar y qué no se puede tomar. El aire es una responsabilidad de todos. Exacto. Desde el comportamiento. ¿Listo? Muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Muchas gracias a ustedes.